Bueno, muy buenas tardes o días, mis queridos aprendices. Damos inicio a esta sesión 4, que es la última del curso de acreditación en salud. Esta es también nuestra sesión de cierre. Quiero pues indicarles cómo va a ser ese cierre, ¿cierto? Entonces, la plataforma está disponible para ustedes hasta el 9 de marzo a las 23 horas 59 minutos, ¿cierto? El día 9 de marzo a las 23 horas 59 minutos se cierra la plataforma para los aprendices y ya no pueden cargar ningún tipo de evidencia. El curso termina el 11 de marzo. Estos 2 días yo los utilizo para acabar de calificar todas las actividades y preparar todo para la certificación de las personas que han cumplido los requisitos. Quiero hacer una invitación muy especial, por favor, a todos. Revisen sus calificaciones. Quienes tengan 70 o más, significa que aprobaron, pero quienes tengan calificaciones por debajo de 70, así sea 69, significa que no aprobaron esa actividad. Todas las actividades están disponibles. O sea, el objetivo mío es enseñarles a que ustedes aprendan cómo hacer un informe de autoevaluación y cómo hacer un plan de mejoramiento. Por esto, si yo les coloco D, es porque tengo alguna observación sobre el tema y les agradezco que atiendan mi observación y vuelvan a cargar el documento, pero la mayoría de los aprendices que han sacado D, muy pocos vuelven a cargar el documento. No es motivo de desmotivación, perdón por la redundancia, el que yo coloque una D. Tengan en cuenta que mi razón para colocar la D es para que ustedes revisen, hagan la corrección, para que aprendan cómo es el proceso. Otra cosa que por favor les reitero, o sea, hay veces que ustedes definitivamente, algunos lo que hacen es copiar y pegar, no sé, colocan en internet seguro el título o lo que sea, y resulta que muchos de ustedes, por ejemplo, están haciendo un documento de autoevaluación de habilitación, más no de acreditación, o hacen un documento completamente general, ¿cierto? Donde yo me doy cuenta que en ningún momento se han tomado han tomado, digamos, el tiempo para leer un poquito el manual de acreditación, sino que pues sí, lógicamente en calidad los procesos que se evalúan son los mismos. Entonces colocan seguridad del paciente, talento humano, pero no, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que leer el manual de acreditación para IPS ambulatorias y hospitalarias versión 3.1, tienen que identificarme los estándares que van a analizar y con eso yo me doy cuenta que sí están trabajando sobre ese manual y no sobre una generalidad. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a aprovechar muy bien esta hora. Vamos a revisar primero que todo las 2 últimas actividades que ustedes tienen que realizar en esta semana. Entonces voy a compartir pantalla para que ustedes puedan, para que podamos tener en cuenta esto. Bueno, entonces vamos a entrar a nuestro Sayuna. Aquí tenemos. Entonces, ¿qué actividades son las de esta última semana? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer un wiki, tienen que participar en un wiki. Recuerden que la base de todo lo que ustedes tienen que hacer lo encuentran en la guía de aprendizaje. Entonces, vamos a volver a abrir nuestra guía de aprendizaje y vamos a leer qué es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, tenemos el wiki, perdón, el foro, ya ahorita vamos a repasar nuevamente qué deben hacer. El wiki. Entonces, en el wiki ¿qué es el wiki? Entonces, es una herramienta que nos sirve para construir en una forma colaborativa cualquier tipo de documento, ¿de acuerdo? O sea, ustedes ahí pueden construir el tipo de documento que sea cuando les toque un wiki, ¿de acuerdo?
Entonces, en este caso, vamos a construir de manera colaborativa, o sea, entre todos, vamos a construir el plan de mejora o vamos a hablar del plan de mejora. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, para la construcción de esta evidencia se deben organizar en grupos. Por favor, esto sí fue un error mío que no les hubiera modificado esa parte en la guía y lo dejé escrito así en la guía, pero les he repetido y les mandaré ahorita un correo y por WhatsApp también les voy a aclarar, no lo vamos a hacer por grupos, lo vamos a hacer en forma individual. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos facilita de pronto un poquito las cosas. Entonces, ¿qué pasos tiene que hacer? Entonces, aquí nos está dando una información sobre qué es un wiki. Entonces, un wiki es una página que permite recopilar conocimientos, ¿cierto? O sea, todo lo que cada uno escriba va a quedar ahí. O sea, no se trata de que el uno le corrija al otro y de que borre, digamos, lo que el otro escribió o que me corrija a mí y que borre. No, sencillamente se trata, es como si fuera una novela que estuviéramos construyendo todos. Entonces se trata de que todo lo que todos vamos a escribir ahí, todo va a quedar documentado, ¿listo? Entonces, dan un ejemplo, dice, por ejemplo, una corporación puede crear una página wiki empresarial para toda la organización en la que sus empleados pueden encontrar y añadir la información más completa y actualizada sobre actividades corporativas, prestaciones y servicios. Una página wiki también puede servir para que un grupo recopile información para sus nuevos integrantes, planee una conferencia o reúna ideas para un manual o un documento de gran tamaño. En este caso, nosotros vamos a reunir ideas para el plan de mejoramiento de acreditación. Entonces, ahí nos dice ejemplo wiki. Una vez que alguien crea una página wiki, o sea, yo creé ya la página wiki, todos pueden, ahora vamos a ver, vamos a ingresar y yo ya hice la primera participación. Entonces dice aquí, una vez alguien crea una página wiki, otro miembro del grupo puede agregar más contenido, modificarlo o incluir vínculos auxiliares. La comunidad de autores ayuda a garantizar la precisión y relevancia del contenido. Las wikis continúan evolucionando a medida que las personas agregan información y las revisan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que ustedes van a entregar? La participación en ese wiki. Ahora les voy a decir cómo van a participar. ¿Y qué temas son entonces los que ustedes van a hacer? Dice, para realizar el envío, remítase a la ubiques en el enlace correspondiente a wiki y participe. Entonces, vamos a mirar aquí, perdón, vamos a mirar aquí sobre qué es lo que ustedes van a participar. Permítame acá un segundo. ¿Qué es lo que van a escribir en la wiki? Permítame un momentico, por favor, ubicamos aquí. Aquí estamos lo del cuestionario. Un minuto, por favor. Un momento, por favor. Vamos a ir bajando. Aquí está lo del foro, que ahora vamos a volver. La autoevaluación, que vamos a volver. Elabore un plan de mejoramiento. La evidencia de la wiki. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a trabajar en la wiki? Entonces, los pasos que se deben seguir para la presentación de un informe de autoevaluación y su plan de mejora. Entonces, ustedes van a investigar sobre cómo se hace el plan de mejora de la autoevaluación y van a hablar sobre ese proceso o van a investigar sobre cómo es el informe de autoevaluación.
Recuerden que el documento de autoevaluación que ustedes presentaron o debieron presentar en la semana pasada, pero que todavía pueden presentar, es como un esbozo, digamos, del verdadero informe de autoevaluación. Vamos a recordar nuestro proceso. Entonces, recuerden, ¿en qué consiste el proceso de acreditación? Consiste en que un hospital, en que una institución quiere aplicar a ese gran proceso para certificarse en acreditación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando esté certificada quiere decir que cumple con los más altos estándares de calidad. Recuerdan que para eso existen dos partecitas del proceso. Una parte que es la parte de preparación para la acreditación y otra parte que es la parte ya de la ruta de acreditación, ¿cierto? Entonces, en la parte de preparación, ¿qué es lo que se hace? La institución dice, yo me quiero acreditar. La gerencia compromete a toda la institución para que se acredite y empieza a conformar unos equipos de autoevaluación. ¿De qué equipo se habla? Va a conformar esos equipos de acuerdo al manual de acreditación. Allá en el manual de acreditación existen unos grupos de estándares, acuérdese. Mire, aquí les voy a mostrar. Aquí tenemos el manual y entonces este manual consta de unos grupos de estándares que esa institución tiene que cumplir. Entonces, forma un grupo de un equipo evaluador de derechos del paciente, un equipo evaluador de seguridad del paciente, un equipo de acceso, un equipo de registro e ingreso, de evaluación de necesidades, de planeación de la atención, de ejecución del tratamiento, de evaluación de la atención, de salida, seguimiento, referencia y contrarreferencia, sedes integradas en red. Y lo mismo, hay unos estándares de apoyo. Yo les dije desde el principio que nosotros en nuestro documento de autoevaluación de la segunda parte vamos a trabajar sobre los estándares asistenciales, pero cual la institución que se quiera acreditar tiene que formar equipos para todo, ¿listo? Entonces, esos equipos, ¿qué van a hacer? Esos equipos van a mirar cómo se le está prestando el servicio a los usuarios y compara esos procesos de atención de los usuarios con los estándares estos de acreditación. Entonces, en este manual, recuerdan que hablamos de que lo principal es identificar esos estándares. ¿Cómo se identifican esos estándares? Con unos códigos. ¿Y cómo son esos códigos? Entonces, esos códigos son, mire, entonces, si son del grupo de estándares asistencial, el estándar empieza siempre por AS. Si pertenece al grupo de derechos de paciente, se sigue por DP. Y ahí hay un consecutivo. Entonces, el estándar número 1 será el ASDP1, si es el estándar de 1 de derechos del paciente. Aquí en esta parte se encuentra el estándar en sí. Cuando el ente acreditador venga a evaluar, entonces es este estándar el que va a pedir, ¿cierto? Entonces estamos en la etapa de preparación. ¿Qué hace la empresa o el hospital para prepararse a ese proceso de acreditación, a que sea evaluada por ese ente acreditador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En esta etapa de preparación, la empresa empieza a documentarse y empieza a mirar si sí está cumpliendo con esto en sus procesos de atención o si no está cumpliendo con eso. Si cumple con lo que dice aquí, se clasifica como una fortaleza, pero si no lo cumple, se clasifica como una oportunidad de mejoramiento y va haciendo un informe de autoevaluación que ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, mire, aquí tenemos que de derechos del paciente, mire, vemos que hay DP2, DP3
Este es el código que ustedes y que yo les estoy pidiendo que me escriban tanto en su documento de autoevaluación como en su plan de mejoramiento que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque es la manera como se identifica el estándar. No solamente me tienen que escribir seguridad del paciente, tal y tal cosa. No, escríbanme qué estándar de... Mire, aquí ya empezamos los de seguridad del paciente. Entonces, este es el estándar sobre seguridad del paciente que se tiene que cumplir y es el ASSP1. Este código es importantísimo para poder identificarlo en el informe de autoevaluación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Permítame que creo que es que hay personas que sí, listo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes en su documento de autoevaluación, cuando hacen la lista de chequeo, acuérdense, entonces ustedes tienen que escribir, simular un paciente trazador. Aquí en el manual, en la parte inicial, les da las características de ese paciente trazador. Es un paciente que ha durado más de 5 días hospitalizado, que ha pasado por más de 3 servicios, que tiene un diagnóstico muy crítico, que el paciente está en estado crítico, que fuera del diagnóstico inicial tiene más comorbilidades. Ustedes simulan y en el documento de autoevaluación de que es su segunda actividad, escriben en la lista de chequeo ese caso, porque hay que analizar ese caso frente a unos estándares. Yo les dije, ustedes pueden elegir de los estándares asistenciales 1 o 2 grupos, porque en ese documento no se alcanza a que ustedes analicen todo, pero en la vida real, estos equipos sí tienen que analizar todo. Entonces esos equipos se sientan y, por ejemplo, el equipo de que va a analizar seguridad del paciente coge cada uno de los estándares, lo lee cuidadosamente y todos los miembros del equipo tienen que entender qué es lo que les van a pedir en el momento que venga el ente. Entonces, por ejemplo, en este estándar número 1 de seguridad del paciente dice, la organización tiene formulada, implementada, evaluada la política de seguridad de pacientes y garantiza su despliegue en toda la organización. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes ya se hayan evaluado, ¿cierto? Hayan hecho la autoevaluación, ustedes van a hacer unos planes de mejoramiento para mejorar exactamente los procesos que dicen que tienen, que no cumplen, o sea, las oportunidades de mejoramiento. Cuando esa organización o ese hospital considera, vuelve y se autoevalúa y ya todo lo tiene bien, entonces pasa a la segunda etapa, que es la etapa de la ruta crítica de la acreditación que les mostraba en la pasada sesión, y es cuando tocan la puerta del ente acreditador, que generalmente es el Incotec, y le dice, señor ente acreditador, venga a evaluarme. Entonces, concilian y ponen unas fechas para que inicie esa evaluación del ente externo, y ese ente externo va a venir y él no les va a pedir cada uno de estos criterios, les va a pedir este estándar y les va a decir, muestre a ver, señores, si ustedes sí tienen no solo formulada, sino implementada y evaluada la política de seguridad del paciente. ¿Cómo la tienen formulada? Muéstreme la política, muéstreme cómo la implementaron, muéstreme cómo evalúan que todo el mundo de la institución, incluyendo médicos, auxiliares, aseo, celador y los usuarios y las familias conozcan esta política. Entonces, ellos generalmente toman como metodología el seguimiento a un paciente trazador. Entonces, miran y evalúan todo lo que le ha pasado a ese paciente trazador y hacen encuestas y hacen entrevistas, por ejemplo, de pronto a la familia y le preguntan, ¿usted conoce la política de seguridad del paciente? Entonces, mire,
Estos criterios son ¿qué? Estos criterios son el cómo esta organización va a lograr esto. Entonces, dice, por ejemplo, una estructura funcional para la seguridad del paciente. Entonces, se considera que si esa organización formó un área que trabaje, o sea, un área funcional que trabaje en seguridad del paciente, posiblemente va a llegar a cumplir esto. ¿Listo? El ente va a llegar y va a decir, oiga, usted sí tiene esto, entonces le muestra y le dice, mire, yo creé una unidad funcional, aquí está creada y se llama el área de seguridad del paciente y tiene un líder y se hace esto, entonces dice, ah, sí está trabajando sobre eso. Por ejemplo, entonces dice, la implementación de estrategias para el fortalecimiento de la cultura justa de la seguridad que incentiva el reporte voluntario a eventos y la identificación de riesgos asistenciales y la definición de barreras de seguridad orientadas a la mitigación de esa seguridad del paciente. Entonces, si ustedes entienden eso, ¿eso qué quiere decir? Que esa organización tiene que fortalecer una cultura de seguridad del paciente, o sea, que toda la institución gire alrededor de que esa atención sea segura para el paciente, no que de pronto el ortopedista vaya a operar el brazo izquierdo cuando tenía que operar el derecho, no que le vayan a dar el medicamento A cuando tenían que darle el medicamento B. Entonces tiene que mostrar y documentar que está fortaleciendo eso, que tiene eso para identificar los riesgos del paciente, que tiene un proceso para definir las barreras que pueden mitigar o que pueden disminuir esos eventos adversos. Tiene una monitorización de eventos adversos, entonces tiene que mostrarle a ese ente acreditador y decirle, oiga, mire, sí, yo, por ejemplo, tengo este proceso donde me tienen que montar en esta plataforma cuando ocurre un evento adverso, porque acuérdese que hay una cultura, no se trata de como los gatos, si se cometió un error, taparlo, no, se trata de presentarlo, mostrarlo para que evalúen el proceso y para que vean cómo se hace para que no vuelva a ocurrir ese evento adverso. ¿Qué es un evento adverso para las personas que no son de salud? Es lo que les estoy diciendo, que el ortopedista en lugar de operar la rodilla derecha que tenía que operarla, operó la izquierda. ¿Listo? Y así van cogiendo paso por paso y criterio por criterio. Entonces resulta que el ente va a decir, sí, el ente va a mirar esta parte. La organización trabaja sobre esto porque si tiene esto, significa que lo va a lograr. ¿Qué hace la organización en ese periodo entonces de preparación? Va haciendo un informe de autoevaluación, que es el similar en mínima cantidad a lo que ustedes deben hacer en la segunda parte de este curso, que es un documento de autoevaluación. Por eso se les pide simulen un paciente trazador y hagan una tabla de Excel donde escriban qué estándar va a analizar. Por ejemplo, digamos que en el caso que ustedes escribieron a ese paciente, ustedes se inventan y le escriben que el ortopedista le operó la rodilla derecha en lugar de y tienen que mirar si sí está cargada en una plataforma de monitorización. Entonces, si ustedes escriben ahí eso y escriben el evento adverso fue reportado y dicen que van a analizar este estándar, el ASSP1, entonces cuando van a hacer el análisis de fortalezas y de oportunidades de mejoramiento en ese ejemplo que yo les estoy dando, entonces ustedes escriben el código, el estándar ASSP1 se cumple. ¿Por qué se cumple? Es una fortaleza, porque el paciente trazador presentó un evento adverso que dice que fue reportado en el sistema. Entonces se está cumpliendo con esto. Pero resulta si ustedes escriben y simulan el mismo caso, listo, el señor Pedro Pérez de 20 años se cayó, se fracturó y resulta que el ortopedista le operó la pierna derecha y no la izquierda. No fue reportado el informe. Entonces, su documento de autoevaluación,
cuando ustedes colocan que van a analizar el ASSP1, escriben oportunidad de mejora y al frente explican, el paciente sufrió un evento adverso y no fue reportado. Entonces no está cumpliendo eso. Eso significa que ahora en esta tercera semana tienen que hacer un plan de mejoramiento para eso. Entonces, volviendo a nuestro tema del wikis, entonces resulta que aquí cada paso que va trabajando esos equipos tienen que irlos reportando y tienen que hacer un informe que se llama el informe de autoevaluación, que ahora vamos a ver cómo es. Y cuando va al ente acreditador a decirle, señor Icontec, venga a visitarme, tiene que presentarle primero que todo ese informe de autoevaluación. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ingresar y van a mirar qué es ese informe de autoevaluación y van a escribir en el wikis lo que ustedes quieran, 4 palabras, 5 frases, 10 frases, lo que ustedes quieran sobre qué es ese informe de autoevaluación y cómo es ese plan de mejoramiento. Entonces, si ustedes ingresan aquí a Google y escriben informe de autoevaluación para acreditación en salud y Contec, ¿listo? Entonces, aquí les aparece esos informes, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo un poco más corto para que informe de autoevaluación en acreditación. Listo. Entonces, mire, aquí está. Ah, pero este es de educación. No, perdón. Hay que escribir acreditación en salud. En salud. Listo, porque si no nos manda a otra cosa. Entonces aquí tenemos, ay, no nos está dejando abrir esta página. Vamos a ver aquí, si aquí no lo deja abrir. No. Ah, este es el formato de autoevaluación. Mire, este sin querer, digamos, buscarlo, son los formatos precisamente de Excel, cómo se registra la autoevaluación en la acreditación. Pero esto no es lo que estamos buscando. Vamos a buscar entonces informe de autoevaluación en salud. Vamos a ver si así lo encontramos. Listo. No. Ay, no sé si yo lo tenía abierto hace un segundo. Es informe de autoevaluación. Hay que tener cuidado que son los informes de acreditación, no en salud, porque acuérdese, no en educación, por favor. No me está dejando abrirla, no sé por qué. Permítame. Informe de autocalificación, acreditación en salud. No, no me está dejando abrir. Permítame. Qué pena con ustedes. Yo lo tenía. Vamos a ver si aquí. Informe de autoevaluación. No. Ay, no me está dejando abrirlo. Bueno, entonces, permítame, yo sigo insistiendo. Informe de autoevaluación. Quitémosle la parte de Icontec. A ver. No. No lo está dejando abrir. Bueno, yo lo bajo y, ay, aquí dice informe de autoevaluación, pero mírelo, aquí está. Entonces, a ver, este informe de autoevaluación tiene 2 partes, ¿de acuerdo? Entonces, una primera parte donde lo que hace es, mire, entonces,
Informe de autoevaluación, visita de otorgamiento, manual de estándares ambulatorios. Esta es la parte 2. Hay parte 1 y hay parte 2. En la parte 1, todo lo que el informe cuenta es cómo está conformada esa institución. Entonces tenemos, vamos a ver si colocamos, informe de autoevaluación para parte 1. Parte 1. Ya tenemos la parte 2. Entonces vamos a ver si acá nos sale la parte 1. Ay. Bueno, en la parte 1, nosotros lo que vamos a hacer es presentar la institución. Entonces, lo que hace el hospital es decir cuántas camas tienen urgencias, cuántas camas tiene cirugía, cuántas camas tiene, toda la estructura, cómo es la estructura organizacional, cómo está formada la gerencia, cómo está todo esto. ¿Listo? Y en la parte 2 hace la autoevaluación de los estándares. Entonces, aquí, mire, están las instrucciones para la autoevaluación de estándares. Yo me comprometo a descargarlo y mandarlos para no demorarlos ahora tanto. Entonces está cómo hace esa primera parte, cómo forman los equipos de autoevaluación, ¿cierto? Cómo es la autoevaluación de estándares y va haciendo toda esa autoevaluación. Aquí les enseña perfectamente cómo se hace esa autoevaluación y cómo va diligenciando, mire, le muestra cómo son las cantidades, etcétera, y cómo va diligenciando eso precisamente. ¿Listo? Entonces, la institución tiene que mostrar esto cuando va donde el ente. ¿Listo? Entonces, ese Wikis, volvemos aquí a nuestro querido Wikis. Entonces, en este Wikis, ¿ustedes qué es lo que van a escribir? Entonces, ingresan, le dan clic entonces donde dice Wikis, bajamos, 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 aquí donde dice Wikis, Wiki, le dan clic allí y aquí donde dice ver, colocan editar. Y aquí les aparece lo que ustedes quieran escribir. Aquí está mi primera intervención. Entonces, ustedes perfectamente, si les aparece en blanco, escriben ahí. Si no, pueden escribir aquí en mi continuación. Entonces, lean lo que yo escribí y con eso más o menos se dan cuenta. Entonces, ustedes todo lo que tienen que hacer es buscar ese informe de autoevaluación que yo se los mando, ¿sí? Para que ustedes no tengan inconveniente, yo se los hago llegar, y buscar también cómo es el plan, qué piensan del plan de mejoramiento. Para el plan de mejoramiento, ustedes pueden escribir aquí guía práctica o guía para el plan de mejoramiento para acreditación en salud. Acuérdese porque también hay acreditación. Mire, manual para la elaboración de planes de mejoramiento. Yo se los mando también. Ustedes le echan una miradita a esto y sencillamente en ese Wikis ustedes van a escribir algo. Mire, yo escribí aquí algo sobre cómo es ese plan de mejoramiento, cómo es ese proceso de acreditación. Ustedes empiezan y escriben ahí, escriben lo que quieran sobre esos dos temas. ¿Listo? Yo les mando la documentación, le dan guardar y ya con eso yo miro aquí, entonces yo me paro aquí, miro el historial y aquí en el historial a mí me aparece quiénes han participado. En este momento nadie ha participado. ¿Listo? Entonces, esa es el wiki. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que ustedes tienen que hacer en el wiki o les queda claro? Conclusión, yo les mando el informe de autoevaluación y yo les mando el enlace para que ingresen al manual de cómo se hace el plan de mejoramiento. Ustedes leen esos dos documentos y escriben lo que ustedes quieran.
¿Qué les parece? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se debe hacer para hacer el informe? ¿Cómo se debe hacer para hacer el plan de mejoramiento? En 2 renglones, en 5 renglones, en una página, en lo que ustedes quieran. ¿Les queda claro o tienen alguna pregunta? Permítame, me queda claro. Fecha de entrega. Todas las actividades están disponibles hasta el 9 de marzo a las 23 horas 59 minutos. Todas las actividades. ¿Listo? Háganlo antes, por favor. No esperen hasta el 9 de marzo a las 23:59 porque ustedes saben que empezando porque en las noches la plataforma se vuelve muy lenta y fuera de eso ustedes saben que a veces se cae. Entonces, trabajen que todavía les quedan 5 días, trabajen en estos días, aprovechen este fin de semana o aprovechen y siéntense y carguen de una vez eso para también igualmente yo poderlo calificar. ¿Les queda claro qué tienen que hacer? ¿Cómo entran? Y yo les envío entonces informe de autoevaluación, se los envío por correo, se los envío al WhatsApp, para que ustedes lean eso como es y escriban lo que ustedes quieran. Y el manual del plan de mejoramiento. Listo, entonces eso es el Wikis. Ahora, ¿qué otra cosa tienen que hacer? Entonces, aquí no solamente tienen que hacer el Wikis, sino que tienen que hacer el plan de mejoramiento. Un plan de mejoramiento. ¿Cómo lo van a hacer? Mire, documento, elaboración del documento plan de mejoramiento. Entonces, volvemos a nuestra guía, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Dónde está la guía? Perdón. Ay, no. ¿Dónde está la guía? Vamos a volverla a abrir, no hay ningún problema. Vamos a volver a abrir la guía porque no la encuentro. Ah, aquí como que está. No, no. Vamos a volver a abrir la guía. Entonces, aquí tenemos, vamos a volver a abrir nuestra guía. Entonces, ¿qué dice la guía? Entonces, en cuanto al plan de mejoramiento, ay, entonces, ustedes ya tuvieron que presentar la parte del documento de autoevaluación, que era lo que les estaba diciendo, ¿cierto? O sea, es un PDF que no puede tener ni menos de 3 ni más de 5 páginas, donde ustedes van a escribir, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, el objetivo de la autoevaluación. Ahora vamos a ver eso, ¿cierto? O vamos a repasarlo de una vez, mire. En su parte 2, ustedes tuvieron que hacer o deben hacer un documento de autoevaluación. Es un PDF en el cual tienen que escribirme el objetivo de la autoevaluación, las áreas a evaluar, las características de la evaluación, los lineamientos, las estrategias y tienen que hacer una lista de chequeo. Ahí en esa lista de chequeo simulan el paciente trazador, que es el que tiene las características de más de 5 días de hospitalización, etcétera, que ya les dije anteriormente, y hacen una tabla de Excel donde van a escribir qué es el que están analizando, van a escribir fortaleza, van a escribir oportunidad de mejora. Ahora lo vamos a volver a ver porque yo les mandé un ejemplo. Entonces sigan ese ejemplo, listo. Fortaleza, si cumplen con los estándares esos, como les dije inicialmente del manual, oportunidad de mejora, si no. Entonces, para este trabajo del plan de mejoramiento, ustedes van a trabajar sobre las oportunidades de mejora
mejoramiento que hayan escrito en ese documento de autoevaluación. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a escribir, de abajo, mire, esta tablita es todo lo que ustedes tienen que presentarme. Entonces, aquí donde dice área, me escriben por favor qué estándar es el que van a impactar. Entonces, si van a hacer el ASSP1, me escriben aquí ASSP1 y me copian textualmente el estándar como lo muestra el manual. Entonces, en el ejemplo que yo les puse inicialmente, entonces les dije que le habían operado en la pierna derecha en lugar de la izquierda. Entonces, en esa primera parte escriben estándar ASSP1 y copian esto. ¿Listo? En la parte donde dice hallazgo, ¿listo? Donde dice hallazgo, ya se me volvió a perder esto. En la partecita donde dice hallazgo, entonces van a escribir cuál fue la no conformidad. O sea, en el ejemplo que yo les puse, les dije que el ortopedista había operado la rodilla derecha en lugar de la izquierda y que no había sido reportada. Entonces aquí escriben, el ortopedista cometió un evento adverso, operó la pierna derecha en lugar de la izquierda y no reportó el evento adverso a la plataforma indicada. Listo. Y aquí escriben qué plan de mejoramiento van a hacer. Entonces, para eso, por ejemplo, entonces ustedes pueden hacer una capacitación a todo el personal de la institución sobre seguridad del paciente. Entonces escriben acá, capacitar a todos los funcionarios sobre la seguridad del paciente. Entonces, actividad. ¿Qué actividad van a hacer para lograr capacitarlos a todos? Entonces, programar reuniones mensuales con las áreas quirúrgicas, por decir algo. Este es un logro a mediano, a corto o a largo plazo. Entonces, este es, por decir algo, un logro a corto plazo. ¿Quién es el responsable? No sé, dirección médica. ¿Listo? Después el siguiente, o sea, pueden hacer 2, pueden hacer 3, ¿listo? Y me pasan este cuadrito en un Word, en un PDF, lo montan allá y eso es todo lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? ¿No tienen ninguna pregunta? O sea, ¿está todo completamente claro? Mire, vamos a recordar el documento de autoevaluación. Yo se los cargué. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Se los voy a mandar otra vez por correo. No necesariamente no tienen que copiar y pegar lo que yo hice aquí. Esto es un ejemplo donde ustedes lo que tienen que hacer es, si quieren, léanlo y lo redactan de una manera diferente. Tienen que escribir para ustedes cuál es el objetivo de la autoevaluación, cuáles son las áreas. Las áreas son las mismas, cuáles son las características de esa autoevaluación, cuáles son los lineamientos. Este es un ejemplo. Aquí les está diciendo cómo hacen la lista de chequeo. Aquí les puse un ejemplo de un paciente trazador. Aquí les coloco cómo hacen la tabla, qué es lo que tienen que escribir. Derechos del paciente. Según mi caso, esto sí lo cumplió, el direccionamiento estratégico. ¿Cómo soportó esto? Hay actas del comité de ética porque yo en mi ejemplo
pongo una situación donde no se le informó a la paciente que iba a ser ingresada a un estudio y entonces se llevó al comité de ética eso, luego sí se hizo el comité de ética médica. Aquí, por ejemplo, este estándar dice es la institución real aquí, entonces como no se le informó, entonces no cumple y aquí escribo ¿cuál es la oportunidad? No se informó a los pacientes a la paciente que iba a ser ingresada a ese proyecto. Aquí la organización, ese paciente se sobreinfectó, el que yo me inventé, ustedes se inventan cualquiera. Entonces no cumplió, ¿por qué? Porque no se le había hecho una reinducción a ese personal. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer en su documento de autoevaluación. No les voy a exigir autoevaluación cuantitativa, solamente autoevaluación cualitativa, como les había comentado en la anterior sesión. ¿Listo? Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá o les queda claro qué es lo que ustedes tienen que hacer? Clarísimo, hay que seguir la estructura de introducción, objetivos de documentos escritos. No te entiendo lo que me preguntas, Karen. En el documento de autoevaluación, sí hay que seguir esa estructura, sí señora. Si es en ese segundo que es el documento de autoevaluación, si es lo que me preguntas, sí. Mira, lo ideal y lo que dice es que siga norma ZAPA, pero yo no les estoy exigiendo norma ZAPA. Si no la hacen en norma ZAPA, igual, yo les estoy calificando el contenido, ¿de acuerdo? ¿Listo? Pero es que en el documento de autoevaluación les está pidiendo esos puntos. O sea, no es que sea la estructura de un documento, no. Es que en nuestra guía de atención que les mostré, está pidiendo, como les decía, está pidiendo los puntos. Esos son los puntos que está pidiendo la guía, ¿de acuerdo? No es una estructura de un documento, es que aquí, cuando ustedes miran qué piden el documento de autoevaluación, aquí está diciendo, mire, debe entregar un documento en PDF en el que presente el objetivo de la autoevaluación, las áreas a evaluar, las características de la evaluación, los lineamientos, las estrategias y la lista de chequeo, que si ustedes miran es todo lo que yo les estoy mostrando en su documento ejemplo. ¿Listo? Entonces, no es una estructura, digamos, sino es lo que les está pidiendo la guía. ¿Listo? ¿Sí? ¿Clara? ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces, vamos a repasar. ¿Ustedes qué actividades son las que tienen que entregar? Entonces, tienen que entregar un cuestionario, ¿cierto? Entonces, vamos a volver aquí. Ustedes tienen que cargar un cuestionario cuyas respuestas yo se las di en un documento. Entonces, vuelvo a mandarles en el correo el documento, donde ahí en ese documento, si ustedes los leen, están todas las respuestas del cuestionario. Entonces, no tienen por qué perderlo. Los que lo perdieron, vuélvalo a cargar, porque está disponible hasta el 9 de marzo. Tienen que participar en este foro. ¿En qué consiste esa participación en ese foro? En que ustedes tienen que coger y tienen que contestar unas preguntas, ¿cierto? ¿Qué preguntas van a contestar? Aquí están las preguntas. Foro y aquí tienen las preguntas, miren. ¿Cuáles son los mayores desafíos que identifica que debe superar para lograr un sistema de salud de alta calidad?
¿Qué limitantes cree que afecta a los procesos de calidad y acreditación en salud? ¿Por qué es importante lograr instituciones acreditadas en salud? Con base en su experiencia, lo revisado en los materiales formativos, ¿considera que la normativa vigente ayuda a cumplir con los lineamientos de acreditación internacional en las instituciones de salud del país? Justifique su respuesta. ¿Considera que es importante generar un sistema único de reconocimiento de las instituciones de salud acreditadas en el país? Eso ustedes lo tienen que contestar en el foro. Le dan clic, añadir un nuevo debate, escriben participación, como han escrito aquí todos sus compañeros, participación, y aquí responden esas preguntas. ¿Listo? Y le dan guardar, enviar al foro, aparece así como están aquí estas personas, yo lo reviso y lo califico. No tenemos que estar de acuerdo, o sea, esto es una participación, es un debate, es un concepto. ¿Usted qué piensa? Usted puede pensar, yo puedo pensar diferente a lo que usted está escribiendo ahí, por eso no le voy a calificar mal. Yo lo que le voy a calificar es que participe y que lo que usted esté respondiendo sean estas preguntas de acuerdo a su criterio, desde su punto de vista como médico, como auxiliar, como ingeniero civil, como lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el foro. Posteriormente, entonces, ¿qué tienen que hacer? Posteriormente, entonces, después de este foro, tienen que escribir el documento de autoevaluación, que es el documento que les mostré, ¿cierto? Que les mostré ahorita y que tiene el objetivo, que tiene las características, que tiene todo. ¿Listo? Posteriormente, participan en el wiki. Ya les indiqué cómo, le dan clic aquí, buscan, yo les voy a mandar qué es el informe de autoevaluación en la acreditación, qué es el manual de planes de mejoramiento. Ustedes escriben aquí editar y sencillamente escriben ahí en esa pizarra que les aparece, escriben ahí, continúan lo que ustedes quieran sobre esos dos temas. Mire, el informe de autoevaluación, de acuerdo a lo que revisé, tiene dos partes. Primero que todo es la identificación de la institución, donde tiene que decir toda su estructura, tanto organizacional como física, el número de camas, el número de médicos, con lo cual el ente acreditador se tiene que, puede revisar si la cantidad de funcionarios es adecuada para el número de pacientes. Bueno, todo eso que ustedes quieran y le dan guardar. Listo. Posteriormente, ¿qué van a hacer? Van a diligenciar ese cuadrito de Excel que les mostré en la guía y van a hacer su plan de mejoramiento con base en las oportunidades de mejoramiento que escribieron ahí. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, no, al parecer no. Ahora sí, entonces vamos a mirar la parte teórica de lo que es el plan de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la mejora continua? La mejora continua es la disposición para identificar de manera sistemática las fallas en un proceso de atención que pueden ajustarse y pueden mejorar. ¿Para qué? Para superar las expectativas del cliente. Es que en el proceso de acreditación no nos vamos a quedar solo con lo que nos ordenan hacer. En el proceso de acreditación vamos a superar esas expectativas, tanto del cliente interno como del cliente externo. Entonces, ¿cuál es la mejora que hay que hacer? ¿Cuál es la gestión para que esa organización se vuelva cada día más eficiente? Primero que todo, hay que crear conciencia de la necesidad de implementar mejoras en el día a día. Segundo, hay que integrar la mejora de calidad a todas las actividades de la organización. No es solamente de que es el médico el que tiene que dar calidad en su servicio, de que es la enfermera, no, es el celador, es la aseadora, es el gerente, es el sacerdote, todo el mundo. Hay que proporcionar capacitación de los métodos de calidad, entonces hay que trabajar, hay que capacitar al funcionario, hay que contarle qué es la acreditación, hay que contarle cómo nos van a medir, hay que contarle cuáles son los procesos que hay que cumplir.
Hay que establecer la resolución de problemas en equipo, o sea, hay que sacar una metodología en ese hospital donde diga, mire, aquí si se comete un error, el problema lo vamos a resolver así. Primero se le informa a, después se le informa a B, monta en este sistema el problema, después se lleva a una reunión así, después tal. Entonces el paso a paso, ese proceso, y después se miran los resultados. O sea, si eso, ese plan de mejoramiento que se hizo, sí está dando resultados o no. ¿Cuál es el concepto de mejora? Pues ya se dijo entonces esta parte. Hay muchos de los autores que han trabajado en mejoras. Tal vez uno de los más conocidos es Deming, ¿cierto? Entonces, suspende la inspección por participación de todos. O sea, él dice, ya no es algo punitivo, ya no se trata de que el auditor sea el perseguidor, no. Se dice, vamos a conocer cuál es la oportunidad de mejoramiento porque entre todos vamos a saber cuál es la solución. Yo les cuento siempre como anécdota, yo asistí a un congreso donde precisamente la Fundación Santa Fe de Bogotá presentaba qué había hecho para disminuir los eventos adversos de los ortopedistas, como les digo. O sea, miraron cuántos casos tenían de ortopedistas que operaban el miembro de un lado pensando que era el otro. Y entre todos se reunieron y llegaron a la conclusión que el mejoramiento era un marcador que consistía o consiste, y eso se sigue haciendo y se hace en todas partes, en que cuando el paciente está completamente consciente, no cuando está anestesiado, sino cuando está completamente consciente, antes de entrar a la sala de cirugía se le dice, señor, ¿cuál rodilla es la que me van a operar? Esta. Y le marcan con una X esa rodilla. Y así lograron disminuir esos eventos adversos. Entonces, es el trabajo en equipo, es suspender el observar, es suspender el caerle a esa persona. No, hay que mirar, es el proceso para mirar a ver dónde falló el proceso, no la persona, para mejorar ese proceso. ¿Listo? Entonces, la gestión de mejora debe involucrar a todas las personas de la institución, debe implicar una filosofía laboral, o sea, debe ser una cultura debe ser una cultura de todas las personas. Debe realizar esfuerzos para trabajar en las personas en su estado de ánimo, en el trabajo en equipo, el compromiso y la disciplina. Todos tenemos que estar motivados, todos tenemos que saber a dónde vamos. Debe convertir el mejoramiento en una cultura organizacional. ¿Qué implica el mejoramiento continuo? Crear compromisos de mejora continua, adoptar la filosofía, dejar pensar solo en el costo, o sea, no piensen en la calidad, minimizar el costo final y no el inicial, mejora continua de cada proceso, métodos modernos de formación de equipo, adoptar un estilo de liderazgo para ayudar a cada uno a ser mejor, alejar el miedo de la organización, una organización que vive con miedo de contarle a su jefe qué fue lo que pasó, no sirve, ese líder no sirve. Eliminar eslogan de reclamos de mejoras sin acompañarlas de métodos útiles para conseguir las mejoras. Eliminar cuotas numéricas para cumplir objetivos. Eliminar barreras que impiden que los individuos se sientan orgullosos de sus trabajos. Implantar programas de automejora. Barreras que pueden afectar el mejoramiento continuo. La carencia de recursos, indudablemente. Mire, esta es una limitante, esta es una barrera. Mire que ahí les estoy diciendo cómo participar en el foro. Todas estas son limitantes. Falta de experiencia en el proyecto designado y en las herramientas de análisis. Pobre relación entre los grupos de profesionales. El gerente no se puede ver con los médicos, el médico no se puede ver con las enfermeras, la bacterióloga no se puede ver con las enfermeras. No, todos somos un equipo y hay que trabajar en equipo. Problemas organizacionales entre clínicos y administrativos. Todo proceso de mejora, sea de salud, sea de educación, sea de ingeniería, gira alrededor de este ciclo que se llama el ciclo PHBA. ¿Cómo empieza? Primero empieza por planear. O sea, si usted en su vida personal debe aplicar este ciclo. O sea, si usted va a hacer un viaje, debe aplicarlo. Si usted va a educar a un hijo, debe aplicarlo. Si usted va a entrar a la universidad, debe aplicarlo. ¿En qué consiste? En planear.
es identificar qué va a ser, o sea, qué meta es la que me propongo. Me propongo disminuir los eventos adversos. Listo. ¿Cómo? Identificar los medios para llegar a cumplir esas metas. O sea, ¿qué voy a hacer para disminuir los eventos adversos? Entonces voy a capacitar a las personas, voy a darles un marcador para que voy a sacar un protocolo donde todo paciente antes de que se duerma hay que marcarle el miembro que le van a operar. ¿Cierto? Después, ¿qué es el hacer? Pues es ejecutar eso que dijo. Entonces tiene que evaluar y verificar. Listo, yo dije que a todos los pacientes de ortopedia había que ponerles un marcador y había que marcarles el miembro. Entonces, ¿qué tiene que hacer, hacerse en el proceso? Verificar que todos los pacientes operados por ortopedia tengan la marca. Entonces, se operaron 100 pacientes, de esos 100 pacientes, 50 tenían la marca y 50 no. Eso significa que solo se cumplió en el 50%. Entonces, ¿qué hacemos? Verificar, ¿cierto? Y después, ¿qué hace? Pues actuar. Si se consigue la meta, o sea, si de los 100 pacientes que teníamos que operar tienen la marca, el 100%, pues entonces significa que vamos a volver eso una norma de la institución. Pero si del 100% solo 10 tenían la marca, pues hay que mirar qué fue lo que pasó. No se les dieron los marcadores, no se les avisó a los ortopedistas, el paciente no quiso colaborar, bueno, miles de situaciones. ¿De qué fuentes puedo obtener oportunidades de mejoramiento? O sea, ustedes dicen, bueno, ¿yo cómo hago para conocer eso? Entonces, de los sistemas de gestión de calidad del proceso de acreditación, lógico, porque en el proceso de acreditación se va a hacer un diagnóstico de qué cumple y qué no cumple. Y si no cumple, pues es una oportunidad de mejoramiento. Entonces, allí podemos sacar precisamente eso. De los indicadores trazadores de calidad, de la oficina de quejas y reclamos. Si el paciente se está quejando de eso, pues indudablemente es una oportunidad del paciente de mejoramiento. O sea, si el paciente se está quejando de que no pudo, de que el doctor no les explicó qué es el consentimiento informado, pues entonces hay que mirar qué está pasando con el doctor. De los informes de los aseguradores, si la EPS le está diciendo, oiga, venga, pues ustedes no están haciendo la descripción quirúrgica adecuada, entonces pues no les puedo pagar por eso y me toca glosarles por eso, pues entonces de ahí sacan una oportunidad de mejoramiento. De los informes de los entes de control, ojo que este plan de mejoramiento no es el PAMEC de la Superintendencia Nacional de Salud. Muchos llegan, copian en internet plan de mejoramiento y les sale el PAMEC y me copian el PAMEC. No, acuérdense que ustedes van a hacer un plan de mejoramiento sobre el documento de autoevaluación de ustedes. Entonces, el PAMEC indudablemente es un plan de mejoramiento a unos propósitos que tiene la Superintendencia de Salud, de la satisfacción de los clientes, de los indicadores históricos de gestión, de la voz del cliente, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consisten las fuentes de mejora? En considerar todas las posibles fuentes de problemas de calidad. Entonces, hay mucha metodología para tratar el plan de mejora, ¿cierto? Una es la lluvia de ideas donde se sienta con todas las personas integrantes y se dice, ¿usted cómo cree que puede mejorar el hecho de que los ortopedistas se están equivocando? Y cada uno dice lo que considere, esté bien, esté mal, se ha traído de los cabellos, no se ha traído de los cabellos. ¿Listo? Todo plan de mejora debe incluir acciones preventivas de seguimiento y coyunturales, pero en nuestro caso no vamos a hacer todo eso, solamente vamos a hacer la tablita que les dije. ¿Listo? A medida que se desarrollen planes preventivos, se disminuye el riesgo del usuario. Claro, si prevenimos, disminuye el riesgo. ¿Qué debe tener en cuenta al seleccionar los procesos? Resulta que no se pueden mejorar todos los procesos que encontremos mal, nos toca ir poco a poco. Entonces, primero que todo está el proceso de autoevaluación, que ya ustedes saben y les he dicho, es comparar el proceso de atención que se le está prestando a los pacientes en la clínica o en el hospital
frente al manual de acreditación. La presentación del informe de autoevaluación, acuérdese, ya les dije, tienen que ir haciendo el informe de esos equipos para presentarlos ante el ente acreditador. El mapa de procesos de la institución tiene que tener un mapa de procesos tanto asistenciales como administrativos. Presentación de los procesos de la institución a ese ente acreditador. Se clasifican y se priorizan las oportunidades de mejoramiento y en ese orden se van impactando. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta cuando selecciona los procesos que va a mejorar? Que sea una atención centrada en el paciente, que sea una atención centrada en el usuario asistencial y la satisfacción del usuario. Entonces, hay mucha metodología para ver la priorización de un proceso. Se puede seleccionar un equipo moderador, se puede buscar un factor crítico de éxito, que es algo que una organización debe cumplir bajo cualquier aspecto para poder cumplir la meta. Se puede hacer una pregunta que permita reflejar cuál es la incidencia o el impacto en el proceso. Se puede utilizar una escala de clasificación. Se puede que cada uno de los miembros de su calificación se consolidan los valores, se ordenan los resultados de mayor a menor, lo que sea. ¿Cómo se hace una autoevaluación cualitativa? Entonces yo dije, se coloca como quisiera el código del estándar, el estándar, como les dije, si es una fortaleza, si es un mejoramiento. Si es una fortaleza, cómo la soporta y si es una oportunidad de mejoramiento, qué acciones tiene que hacer. Autoevaluación cuantitativa. Recuerde que veíamos que existen dos tipos de calificación. Una, la cualitativa, que es la anterior, y esta, la cuantitativa, donde aquí se coloca el estándar. Acuérdese que hay unas dimensiones de enfoque, implementación y resultado que tienen unas variables. Entonces, si el enfoque es sistémico, entonces estas calificaciones son de 1 a 5. Entonces, ya le colocará de acuerdo si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, 5, y así va calificando cada una de las variables hasta llegar a un total. La selección de estándares con oportunidad de mejoramiento, el código, el estándar, la oportunidad y el proceso al que pertenecen. Así entonces, existe de acuerdo a esa guía, a ese manual de cómo se hace el plan de mejoramiento, tenemos entonces una matriz, si ustedes leen ese manual, donde va a mirar el riesgo, el costo y el volumen. Entonces, así ustedes la van a clasificar según esos tres criterios. El riesgo se refiere a que si falla el proceso, ¿qué riesgo tiene el usuario en la institución? De 1 a 5. Entonces, listo. Si ese proceso falla, el riesgo del usuario es mucho, entonces le pone 5. El costo se refiere a que si falla, ¿qué tan costoso es para la organización? Entonces, si este proceso falla, es muy costoso, entonces 5. Igualmente volumen, ¿cuántas veces se ejecuta? O sea, ¿cuántas personas afecta? Afecta a todos los usuarios, entonces se coloca 5. Entonces, mire, aquí está. El riesgo, no presenta ningún riesgo para los usuarios o trabajadores, entonces se pone 1. Si representa un riesgo mínimo, 3. Si representa un riesgo alto, 5. Lo mismo. Esto lo encuentran en ese manual. Entonces, así califican. ¿Cuánto les da? 5 por 5 por 5. Y entonces esto debe dar 125. Aquellas prácticas que obtengan esa clasificación son puntos críticos. Si pasa de una calificación mayor que 80, entonces son las primeras oportunidades de mejoramiento que ustedes deben revisar. Un plan de mejora generalmente tiene esta estructura. Hay muchas metodologías, pero esta es la 5WH, porque si ustedes miran todas estas palabras en inglés empiezan por W. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Listo? Entonces, el plan de mejora ya en la realidad en sus hospitales sigue estos lineamientos, pero ustedes aquí solamente van a escribir esa tablita en Excel. Entonces, el seguimiento al plan, ¿cómo se hace? Usted tenía que hacer tales actividades. ¿Cuántas hizo en realidad? Entonces, ¿qué problemas se le presentaron y qué cambios tiene que hacer en las metas?
Entonces, ¿cómo hacer para sostener ese plan? Realizar seguimiento a esos planes, seguimiento a los resultados de los indicadores, seguimiento a la cantidad de eventos adversos, evaluar la calidad del programa de auditoría, definir la estrategia para comunicar los resultados a los clientes, o sea, cómo vamos a hacer para comunicarle a los clientes qué está pasando, definir cómo se le va a comunicar a los usuarios y a las familias. ¿Qué ventajas permite el plan de mejoramiento? Identificar la causa, identificar las acciones, analizar qué viabilidad hay de esa mejora, establecer las prioridades, hacer un plan de acción e involucrar a todo el personal. Si todo el personal no está involucrado, ese plan no nos va a servir. Contar con un sistema de seguimiento y control, concertar la estrategia a seguir, incrementar la eficiencia y la eficacia, involucrar a todo el personal. ¿Cómo se estandarizan los procesos? Se documentan las experiencias y conclusiones, se mira cuáles fueron los éxitos, cuáles fueron las dificultades y por qué no funcionó para mejorarlas. ¿Cuáles son las fases de un ciclo de mejora? La identificación del problema, el análisis del problema, la lluvia de ideas, la construcción del criterio, el nivel de calidad, la fase de diseño, decidir si un criterio es posible mejorarlo, la fase de análisis y de medición, la fase de reevaluación y el cierre. Las fortalezas y oportunidades, primero que todo hay que entender el proceso, quiénes son los proveedores y cuáles son las entradas, qué se hace ahora, cuáles son sus actividades, en qué orden, qué pasa cuando las cosas no marchan bien. Se debe identificar el área de mejora, superar las debilidades apoyándonos en la fortaleza, detectar las causas del problema, metodología para identificar el origen del problema y formular el objetivo. Este es el formato del 5WH que presenta la institución o es el recomendado para el ente acreditador. Como les digo, ustedes no lo van a usar solo la tabla que les dije. Esto es como para que ustedes se den cuenta. Aquí son unos videos de paretos y de cosas de mejoramiento. Recuerden, esto es lo que ustedes van a diligenciar. Área, hallazgo, plan de mejora, actividad, logro a mediano plazo y responsable. Aquí están estos son los manuales de elaboración, cómo es el manual, pero pues ustedes lo tienen ahí para leerlo. ¿Listo? Bueno, pues, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Ya no queda sino Karen y Adolfo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, parece que no. Espero que haya sido muy clara en lo que tienen que hacer. Todavía les queda tiempo, los invito a realizarlo. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien en su certificación. Un abrazo.